Muy buenas, estamos en una nueva entrega de este programa que tanto nos gusta a hombres y a mujeres, porque estamos haciendo Mujeres de Frente con Lorena Morales, pero este no es un programa solo para mujeres, porque el feminismo no es solo para mujeres, sino para toda la sociedad, ¿verdad, Lorena? Desde luego, para mejorar toda la sociedad. Bueno, ¿tú quién eres? ¿A qué dedicas tu tiempo? No el libre, porque el libre no tiene nada. Currículum, explícanoslo, aunque desde sobra conocida a nivel ya nacional, podemos decir, por este último paso. Bueno, soy secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, concejala de Pinto, aunque ya abandono la política municipal. Me presento como candidata a la Asamblea de Madrid y hasta ahora, y ya cuando salga para la Asamblea de Madrid, si es que eso ocurre, abandonaré el gabinete de vicepresidencia, pues hasta ahora asesora de vicepresidencia. ¿Y por casa cuándo pasas? ¿Para dormir nada más? Pues paso de vez en cuando. ¿Cómo se lleva la política desde la otra parte de la familia que te está viendo que estás dejando la piel y mucho más que la piel en muchas ocasiones, ¿no? Pues con mucho apoyo. Realmente esto no sería posible si no tuviera el apoyo de mi familia, de mi marido, de mis padres, de muchas mujeres, de muchas compañeras que también me echan una mano fundamental, porque tengo hijos y a veces es muy complicado compatibilizarlo todo. Los horarios de política son muy esclavos, la verdad, no paras, siempre vas de un sitio a otro y además como es una cosa que te apasiona, pues no te cuesta y siempre estás disponible para algo que te llamen y te pidan, pero bueno, sí es verdad que no se podría hacer sin el apoyo de la familia. Este se llama Mujeres de Frente, nuestro programa. Ahora más que nunca las mujeres tenemos que estar ya no solo de frente, sino en la primera línea, y la política desde luego es ese movimiento que tanto necesitamos, ¿no? Sin política no hay igualdad, no hay derechos, no hay nada. Yo creo que hemos estado hablando muchos años de empoderarnos, ¿no? De empoderarnos, de llegar, y yo creo que ha llegado el momento de tomar ese poder, de tomar esa posición, porque la sociedad no se puede seguir permitiendo no disfrutar de la participación, de la presencia, de la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, por supuesto en la política, porque es un instrumento de transformación de la sociedad fundamental, ¿no? Y que debe de ir de la mano del feminismo, que es otra columna de transformación de la sociedad, recogiendo, bebiendo del feminismo para ponerlo en práctica en las instituciones y en la normativa, ¿no? Generar leyes, generar derechos. Entonces, bueno, pues sí que es muy importante estar en política, que las mujeres estén en política, y por eso era tan importante, por ejemplo, que Carmen Calvo fuera vicepresidenta. No solo que hubiera un gobierno con más ministras que ministros, que era muy simbólico también, sino que todas las políticas de ese gobierno fueran transversales. Y por eso era necesario que estuviera colocada en la cartera de Igualdad en un espacio como vicepresidencia por el que pasa todo lo que ocurre en el gobierno, que además hay relaciones con las Cortes también, que por ahí se veía todo y todo pasaba por esa perspectiva de género que le ha ido dando Carmen a todas las leyes del gobierno. Cuando a la gente le tenemos que explicar que la política es feminismo y que lo personal es político, y dicen, ya, pues que las políticas de izquierda son las únicas que son las buenas feministas y las otras se dan por aludidas, pero es que sin política no hay absolutamente nada, y el acto político es respirar en muchísimos casos, ¿no? Son pequeños gestos que son los que hacen que caminemos hacia la igualdad. Bueno, es que realmente todo es política, y yo no le quito, yo no reparto los carnets de feminista ni muchísimo menos, pero sí es verdad que el feminismo es un movimiento de transformación de la sociedad hacia una sociedad mejor, más justa, más digna, con más derechos para todas, y que al final también es para todos, porque es un movimiento de liberación también para los hombres, para abandonar esas masculinidades tóxicas que yo creo que deben de ser también muy dañinas para para ellos mismos también, no solo para nosotras. Y bueno, pues es fundamental que lo político esté presente en todos los ámbitos, y que eso de cuando dice la gente, no es que yo soy apolítica, pues es que la vida es política, cualquier decisión, y cuando hay gente de liberal o de derechas que dice que son feministas, pues yo de nuevo repito que no doy los carnés, pero sí es verdad que me cuesta, porque la esencia del feminismo no es eso. La esencia del feminismo es la solidaridad, la lucha, como decía, por un mundo más justo, más digno para todas y para todos. Y bueno, pues el liberalismo precisamente no es eso. Ya estamos viendo cómo ellos pretenden regular la prostitución o los vientres de alquiler, que no deja de ser otra cosa más que poner nuestros cuerpos y nuestro sufrimiento en el mercado como un producto más.
y las derechas con sus recortes pues precisamente no han ayudado nada al avance de la igualdad y además no ha habido ley o norma de igualdad que no hayan votado en contra o incluso en algunas ocasiones hayan llevado al Constitucional. Hace pocos días ha sido el decreto que abordaba la igualdad laboral. Es que está muy fácil ahora el esto de ponerse etiquetas, ¿no? Y ser feminista un día liberal, otro día eres... Pero es que creo que el feminismo no necesita apellidos. El feminismo es feminismo y quien le ponga apellidos es que no lo ha entendido. Y menos el feminismo liberal, que no es otra cosa que machismo. Así de contundente te lo digo. Oye, ¿y de machismo cómo va tu partido? Esa es una pregunta que me has hecho en más de una ocasión. Pero es que quiero saber que te encanta. Si ya vamos dejando un poquito atrás, porque pues lo de Pedro Sánchez feminista, y obviamente ha demostrado que ha puesto muchísimas mujeres, pero yo digo, ¿y por qué no hay una mujer presidenta? Vamos a ver, estamos en una sociedad machista que tiene un componente, el patriarcado está ahí en todos los ámbitos de la sociedad, en la raíz misma de la sociedad. Entonces, un partido político, en este caso el PSOE, que aunque se define feminista y trata con todo su ímpetu, con todas sus fuerzas de ir caminando en esa dirección, pero es una estructura al final que bebe de la propia sociedad, que es machista. Entonces, no vamos a negar que muchas veces bregamos contra nuestras propias estructuras, aunque vamos avanzando y hemos avanzado mucho gracias a compañeras que me contaban cómo se peleaban el 25% y ahora tenemos la cremallera y la paridad. Entonces, claro que hay que ir avanzando y claro que tenemos todavía muchas resistencias machistas, aunque el eje del partido sea el feminismo, que la sociedad es machista. Sin embargo, hay nombres referentes en vuestro partido de grandes mujeres que no han hecho solamente para el partido, sino para toda la nación. Carmen Chacón, por ejemplo, me viene ahora a la mente, ¿no? Chacón, después de que Carmen hace Albort. Carmen Albort, que ambas, donde estén, seguro que la están liando gorda. Quiero No decir, lo dudo. Estarán ahí en su salsa. Se tiene que hacer genealogía constantemente, ¿no? De esas grandes mujeres que han sido referencias para vosotras y para la sociedad en general. Es cierto además, y en eso el Partido Socialista está especialmente orgulloso, porque en la historia reciente de la democracia en España es difícil hablar de feminismo sin hablar de socialismo y hablar de socialismo sin hablar de feminismo. Las grandes feministas, las grandes políticas feministas, mujeres políticas feministas han sido, algunas hay de otras formaciones, pero el grueso de esas mujeres estaban en el Partido Socialista y han tenido muchas de ellas doble militancia, porque hay que caminar con el movimiento feminista, no somos nada sin el movimiento feminista. Pero es necesario también, está lo que decíamos antes de lo personal es político y hay que estar en política para trasladar esas reclamaciones a las instituciones y a las leyes. Y hace no mucho hicimos un acto que se llamaba Luchadoras por la Igualdad, que bueno, se nos ocurrió desde la Secretaría de Igualdad del PSOE de Madrid, que era para homenajear a muchas de esas mujeres que iniciaron en los comienzos de la democracia ese camino por el feminismo, ¿no? Pues Carlota Bustelo, Carmen Romero, Amparo Rubiales, mi Amparo Rubiales, Altamira Gonzalo, María Durán, las primeras concejalas del Ayuntamiento de Madrid, la primera consejera, las primeras ministras, Rosa Conde, las primeras legisladoras, las madres de la Constitución, Ana María Ruiz Tagle, que son las grandes olvidadas, que había madres de la Constitución. Y yo creo era justo hacerles un homenaje de su propio partido. Y además, como dice mi Amparo, que es genial, hija, hazme los homenajes cuando esté viva, que los pueda disfrutar, no me los hagas cuando ya me haya ido y yo no me esté enterando de nada. ¿Y para ti quién es tu gran referente? En tu perfil de Twitter tienes a Clara Campoamor, que algunos ahora la quieren adueñar, ¿no? como liberal. Bueno, pero ya no, he cambiado. Ahora tengo a María Zambrano. A María Zambrano ahora, pero siempre tienes a una referencia, ¿no? Sí, es que yo creo que es muy importante recuperar a esas mujeres que yo nunca hablo de olvidadas, porque olvidadas parece que es una cosa como inocente, hablo de silenciadas, que me parece que es una cosa mucho más real, ¿no? De lo que se ha vivido. Y, por ejemplo, desde la cuenta de Twitter que tenemos, nos dedicamos aprovechando sus fechas conmemorativas, a recuperar mujeres pues que no están como deberían estar reconocidas por la sociedad, ¿no? Yo a nivel de... Hombre, Clara Campoamor es un grandísimo referente, ¿no?
y aunque ahora algunos la quieran apropiar, pues Clara Campoamor es de todas, no es de nadie, pero mucho menos de quien se la quiere apropiar porque era una gran abolicionista, que no sé si es que no se han enterado de eso o no se quieren enterar, era una gran abolicionista de la prostitución, pero bueno, más recientes. Pues a mí, por ejemplo, a nivel de teoría política me gusta mucho Marcela Lagarde, creo que hace unas reflexiones muy interesantes y muy a tener en cuenta para mujeres como yo, para todas, pero especialmente para mujeres como yo que estamos en política, para no caer en ciertos errores de imitación de los mismos roles, con tal de integrarnos, de hacer política como nosotras tenemos que hacer política como mujeres, no imitando los roles de los hombres. Y bueno, pues luego, como te voy a decir, pues estar con Carmen Calvo es un orgullo, vamos, ¿Cómo es Carmen muchísimo. en esa corta distancia? Porque tiene que ser difícil trabajar con alguien muy exigente, por lo menos lo que se puede percibir para afuera. Pues yo creo que el nivel de exigencia nos lo marcamos también, nos lo automarcamos quienes estamos allí, porque somos conscientes de la responsabilidad y de que cualquier cosa que salga mal, pues al final tiene muchísima repercusión y que bueno, pues que estamos en vicepresidencia del gobierno y todo tiene que ir acorde al sitio donde estamos. Ella lo que es una mujer que es muy autoexigente consigo misma también y que está llena de energía. Yo no sé de dónde la saca, yo creo que del entusiasmo. A ella verdaderamente le apasiona lo que hace, ella siempre lo dice, que la vida es para vivirla con pasión. Y que le apasiona la política, le apasiona el feminismo, entonces si más horas tuviera al día, más horas trabajaría y le dedicaría, pero es una mujer, desde luego, que es fácil trabajar con ella porque ella lo hace fácil, es una mujer encantadora, siempre tiene una sonrisa para su equipo, una palabra de agradecimiento, o sea que es muy fácil trabajar con... Es una líder, ¿no? Es una líder, sí, además una líder natural, no una líder no le hace falta. Solo además es una de las, a mí como oradora me parece alucinante cómo sube siempre sin papeles a los sitios y es capaz de hilar un discurso de profundidad, de carga, enlazando un tema con otro perfectamente y además que no te haga caer en el desánimo, que no te canse, no, al contrario, que te vaya animando y siempre con mucha carga, no discursos superficiales. Ella nunca habla de una manera frívola. ¿Qué es lo más difícil de llevar en un mundo donde muchas veces se os mira tanto, ¿no? Y sobre todo en un tema tan importante y tan transversal como es el del feminismo? Pues yo creo que es la pérdida algunas veces del anonimato, que no es fácil ser feminista, tú lo sabes también. No es fácil ser feminista y una parte de la sociedad pues, que no lo entiende, que lo rechaza y que yo entiendo que alguien lo rechace, yo no soy una intolerante, una talibana, ¿no? Pero sí que caen a veces muchas veces más de las que nos gustaría, en el insulto constante. Las redes sociales son una gran herramienta, el feminismo ha tenido una gran difusión gracias a esas herramientas, pero también hemos encontrado pues, que el patriarcado también igual y no se cansan y a veces es un poco agotador, ¿no? Día tras día, los insultos en redes, que no te sientas a veces comprendida. Afortunadamente están las compañeras, una de ellas tú, que siempre están para apoyar, para poner, no sé, pues para darnos la mano, ¿no? Y decir, vamos a continuar, a veces tiro yo de ti, a veces tiras tú de mí cuando caemos en el desánimo, pero no es fácil. Y el estar además en política te hace perder cierto anonimato, por ejemplo, a nivel local, pues a nivel local te expones mucho, porque te conoce la gente, son tus vecinos y tus vecinas, y a veces esa exposición pues no es tampoco la más estupenda y la más agradable. Y eso lo está mencionando porque hace unos meses estuviste un poco sobreexpuesta porque una concejala de Pinto, donde tú eres, tuvo la magnífica idea de decir que tenía que haber putas o prostitutas porque había hombres feos y porque había hombres con discapacidad. Y entonces, claro, saltó Lorena, la feminista, y la liaste, y en tu propio barrio... Bueno, la lió ella. Tienes toda la razón, discúlpame, pero la liaste en el sentido de que es que no podemos tolerar este tipo de actitudes. Era una moción que presentábamos al hilo de la ordenanza que se había presentado contra la prostitución y la explotación sexual en el Ayuntamiento de Madrid y presentábamos mociones reclamando ordenanzas similares de corte abolicionista en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando la defensa de esta concejala del Partido Popular, contra la que yo no tengo nada, pero me dejó
me dejó muy sorprendida, no gratamente, dijo eso. Y entonces, a mí, además, yo tengo un hijo con una discapacidad y lo que aspiro y lo que pretendo es que, para lo que le educo es para una educación, para una sexualidad en igualdad, que encuentra una persona, hombre o mujer, que le quiera, que, bueno, porque tenga una discapacidad no puede encontrar una pareja, el amor o sin el amor, pero disfrutar de una sexualidad en igualdad y tenga que explotar a una mujer, por no decir una palabra más gruesa. Entonces, a mí lo que me dolió de todo aquello fue, bueno, pues que como yo te repruebo, pues entonces yo te repruebo a ti, y jugaron un poco yo di una estadística que está recogida en el Ministerio del consumo de prostitución en España, que nos da la idea de la magnitud que tiene este sufrimiento, esa tragedia para muchísimas mujeres, y no les importó que esa cifra lo que suponía para miles de mujeres, y en qué situación nos colocaba como sociedad, qué reflexión teníamos que hacer, sino que todo lo que les importaba era que yo había ofendido, según ellos, a ciertos individuos de mi municipio, y que por eso merecía estar en todos los medios de comunicación. Y bueno, pues al final hubo quien compró el discurso, y no es agradable cuando es en tu propio municipio. Esto nos lleva también a otra reflexión, es que en lugar de apuntar a los victimarios, estamos apuntando siempre a las víctimas, y las víctimas somos siempre las mujeres, en un grado o en otro. ¿Hasta dónde hay que soportar pues yo para que la creo gente que no hay que soportar, y aunque sea duro a veces, pues como lo que contaba ahora, o como alguna vivencia que has tenido tú también, creo que hay que poner el foco en este caso en los puteros. Yo no me voy a cansar de decir esa palabra, el lenguaje construye pensamiento, y hay que hablar. No son clientes, cliente es el que va a comprar una barra de pan, eso no es un cliente de nada ni un consumidor, y desvirtúa, banaliza, lo maquilla de alguna manera, y yo creo que es importante poner el foco en el maltratador, en el violento, en el putero, que sin dejar de lado que hay que hacer campañas informativas para que las mujeres que sufran violencias sepan dónde están los recursos y a dónde dirigirse, y para que puedan identificar esa violencia que están sufriendo, eso no hay que dejarlo de lado, y para la sociedad también, para concienciar a la sociedad y que también sepan identificar y que se sientan responsables también, pero hay que poner también el foco muchísimo en el victimario, que yo creo que eso es algo que se ha empezado a hacer. De hecho, se hizo una campaña hace poco contra la prostitución y la trata que ponía el foco en el putero, y otra de violencia de género que iba más dirigida hacia el entorno, ¿no? Hacia la sociedad, que no nos quedáramos indiferentes ante un caso de violencia de género y que diéramos un paso al frente y denunciáramos también. Hace unas semanas hemos conocido el caso muy triste en el barrio del Raval, un barrio pues muy marginado y muy maltratado pues por esa violencia de género que hay, esa violencia sexual, con el asesinato por parte de esos puteros que cada día se acostaban con Lili, pero también con ese otro maltrato institucional y hay que decirlo claramente, de mujeres que se llaman feministas como Ada Colau y no están dando ningún tipo de ayuda a estas mujeres, y además están aportando ayuda al otro lado, ¿no? Y esto es enervante, cuanto menos, ¿no? Yo no entiendo el feminismo si no es abolicionista, porque me parece que tanto la prostitución como los vientres de alquiler parten de la misma casilla de salida, que es la mercantilización de los cuerpos, el cosificarnos y el reducirnos a un objeto para el interés. En unos casos es para un objetivo y en otros para otro, pero no entiendo que te digas feminista y que esto te parezca un trabajo. Yo no creo que sea un trabajo que te penetren 20 o 30 veces al día por todos los orificios de tu cuerpo, y a quien diga que es un trabajo le animo a que ella misma o él mismo pues se exponga a esa situación. No entiendo quien dice quien hace esa separación muy interesada entre explotación sexual, que es verdad que es el grueso, y esas mujeres, o esas mujeres sobre todo, principalmente algún hombre que lo haga voluntariamente. Yo no entiendo ese concepto de libertad, porque en una sociedad donde la mujer, donde la pobreza tiene rostro de mujer, la mujer sufre una precarización laboral, una brecha salarial
yo lo denomino estrategias de supervivencia y que la sociedad no te ha dejado otra alternativa más que esa, y eso no es libertad. Ni de ser tan pobres hay que vender el exactamente, cuerpo porque es lo único no te que queda otra. La sociedad o te obligan a venderlo. Y yo no entiendo cómo, si te consideras feminista, no estás en esa línea. Hablamos de Cataluña, en este caso de Barcelona. En Barcelona se presentó la misma ordenanza que se presentó en Madrid. Fue rechazada, además fue rechazada con mucho desprecio por la alcaldesa. Incluso hubo quien nos llamó fascistas en aquel pleno. La ordenanza era abolicionista, no prohibía el Vamos a hacer un poco la distinción porque sí, todavía hay que explicar que abolir no es prohibicionismo. Prohibir. Es decir, vamos a poner el foco en los puteros y en los proxenetas. Exactamente. Y no lo que pedía la ordenanza, que era la misma que en Madrid, eran 3 ejes fundamentales, por resumir, eran lo más importante, planes de recuperación y atención a estas mujeres para que puedan encontrar una nueva vida y no tengan que volver, que la sociedad les dé una alternativa para que no tengan que verse abocadas a eso, que es violencia. Y sobre todo eso, los planes integrales de recuperación, lo más importante, planes de sensibilización para la sociedad, de concienciación, para que dejemos de estar indiferentes. Y lo que más les costaba, pero yo creo que es fundamental, era un régimen sancionador hacia los proxenetas, por supuesto, pero también a los puteros por esa responsabilidad que tienen, porque si no hubiera consumo de prostitución, ese consumo brutal, no habría prostitución ni explotación sexual, claro. Y otra batalla dura, grande, vientres de alquiler, que lo quieren llamar gestación subrogada, como si nos subrogáramos a una hipoteca. Sí. Y entonces damos esta posibilidad que tenemos niñeras las mujeres extremas, de gestar. Es la última que he oído yo también. Sí. ¿Cuánto amor tenemos las mujeres que damos hasta lo que haga falta? Sí, yo estoy un poco cansada de ese rol de la mujer de ángel, ¿no? De que siempre tengamos que estar dando la vida por los demás. Yo también quiero que mi vida sea para mí. Yo tengo mis hijos, los quiero y los adoro, pero quiero mi vida para mí también. Y yo no me tengo por qué estar dando mi cuerpo, mi vida, mi salud a nadie para satisfacer sus deseos, porque son deseos, no me cansaré de decirlo, deseos. El único derecho que hay en todo esto es el de los niños que están en situación de desamparo, niños y niñas, a tener un hogar. Y eso es por lo que hay que pelear y por eso el Gobierno ha aprobado en tiempo récord un reglamento de adopción internacional, porque hay muchos niños en el extranjero en situación de desamparo que están esperando una familia y lo primero es en sus países, pero si en sus países en muchas ocasiones no se puede, pues hay muchas familias en España y en otros países esperándoles y hay que agilizar con garantías, pero agilizar todos esos trámites porque esos niños no pueden estar esperando tiempo y tiempo y tiempo en el orfanato porque se les pasa la infancia. Y su felicidad, que es lo principal, y ese es el único derecho. Lo demás son deseos, y los deseos nunca pueden pasar por poner en riesgo la vida y la salud de una mujer. Porque utilizamos la expresión vientres de alquiler, pero a mí tampoco me parece la más adecuada. Yo utilizo explotación reproductiva, porque es lo que estamos haciendo, explotar las capacidades reproductivas de las mujeres, lo dice la Unión Europea. Y es que la mujer no gesta con su vientre, no es un horno, entonces no es una incubadora, y gesta con todo su cuerpo y con toda su mente, porque la mente hasta cambia para querer a ese bebé, la naturaleza es muy sabia. A mí nadie me va a dar lecciones de querer tener un hijo y no poder ser madre biológica, porque alguna vez me han dicho, es que tú hablas de tu atalaya, de la fertilidad, que me dio una cosa la expresión, tu atalaya de la fertilidad. Y porque yo no puedo tener hijos biológicos y no, tampoco me supuso un trauma aquello. Entiendo que haya mujeres que sí, que les suponga que tengan que elaborar su duelo y porque no puedan tener un embarazo. Pero bueno, es que la maternidad no es tener un embarazo ni el hijo que tú sueñas. La maternidad es ser mamá o papá, la paternidad y ya está. Entonces, lo demás son deseos y además deseos muy peligrosos que se quieren convertir en derechos vulnerando otros derechos que son fundamentales, que es el de la dignidad y la salud de las mujeres y también los de los niños, por ejemplo, a conocer sus orígenes y a cuando nacen, ellos están preparados y sus bebés esperan encontrarse con la mujer que les ha tenido en su vientre durante 9 meses. La naturaleza es sabia, la naturaleza es así, y arrancarlos de ese momento, aquí se practica mucho el piel con piel porque es que es bueno para los niños,
Y sin embargo en esta práctica los arrancas de lo que se llama la ruptura del vínculo primigenio, que en el caso de los niños adoptados pues ha ocurrido así o ha ocurrido más tarde, no ha tenido por qué ser de esa manera, pero son las circunstancias que hay y se está estudiando ya cómo les ha podido afectar, pero en este caso es que lo estamos provocando por satisfacer un deseo, y un deseo de tener el hijo soñado, no un hijo, el hijo soñado, repito, porque se hacen todo tipo de pruebas, eligen sexo, eligen raza, eligen número. Y además lo quieren vender como que hay una necesidad social de millones de personas que ahora, o sea, al final es otro lobby que realmente lo que está es enmascarando esa industria mercantilizadora, pero al final también ganadora de millones, que es de lo que se trata, ¿no? Muchísimo. Yo no, en la prostitución está cuantificado más o menos en unos 5.300 millones de euros al año en España. Los vientres de alquiler, la verdad es que no conozco cifras de... Pero bueno, si hablamos de los 1.000 niños que dicen... y a de 60, los 100.000 euros por es niño... que estamos hablando de mucho dinero que está moviendo, y es importante empezar a atacar a esas entidades, esas empresas en España, como dice el gobierno. Es importante empezar por ellas, porque es verdad que los vientres de alquiler tienen muchas aristas, es más difícil porque hay niños, entonces el Tribunal de Derechos Humanos es más complejo abordarlo, pero yo creo que una de las puntas de lanza tiene que ser acabar con esas empresas, que están en España además, tú lo sabes bien, registradas, inscritas como con los otros objetos sociales que nada tienen que ver con lo que realmente, con la actividad que realmente están desarrollando. Y se dificultará, se limitará mucho el número de niños. Otro es la medida que adoptó el gobierno de que no se pudieran inscribir sin sentencia judicial. Es verdad que con sentencia judicial es más difícil abordarlo porque estamos obligados por convenios internacionales a reconocer las sentencias de otros países como Estados Unidos, pero por lo menos empezar a poner un poco de coto, de parar a esto, porque no sabemos cuánto sufrimiento estamos generando. Hablamos siempre... Es como nos enseñan siempre las familias con los niños, ¿no? Que están allí, que lo están pasando muy mal. Atrapados, ¿no? Y esas mujeres, ¿qué ha pasado con esas mujeres? No hablamos de ellas, de los tratamientos a los que se han sometido, que son muy perjudiciales para su salud, o incluso si alguna por el camino ha tenido un aborto que le haya provocado un daño irreparable para ella, o si alguna incluso ha fallecido en este periplo. Que cuando eres madre que tienes muchísima depresión postparto. O el dolor que se les ha quedado a ellas. De eso nadie nos habla. Eso no sale en la tele, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues que tenemos que empezar a visualizar como sociedad también esa otra cara, que esta práctica no es como nos lo están, todo muy altruista, todo muy bonito, porque además esa demanda social viene de parte. Aquí no hay una plataforma de mujeres a miles de españolas que quieran. Yo no las encuentro por ninguna parte manifestándose porque quieren gestar. Y yo además alguna que me ha dicho que yo gestaría, pues yo siempre digo, pues no lo hagas en condicional, no lo hagas en yo gestaría. Gesta. Y si tan animada estás, pues mira, oye, en España hay miles de familias deseando adoptar. Tú tienes un bebé, lo entregas a los servicios sociales con todas las garantías. Hay miles de familias esperando que han pasado todos los controles habidos y por haber y que los seguirán pasando una vez que tengan a ese bebé para asegurarse de que todo va perfectamente. No lo hagas en condicional, si ya se puede hacer y con muchísimas más garantías. Pero aquí lo que subyace es otra cosa. Y es que todas las plataformas están formadas, asociaciones, por quienes quieren ser padres y quienes están intentando generar ponerlo en la agenda social. Y además lo ponen de una manera un tanto perversa porque se dice que señalamos a sus hijos, ¿no? Nada más que lejos de la realidad. Que estamos haciendo como bullying con ellos cuando simplemente todo mi respeto, se les dice que se les ha comprado. Todo mi respeto para esos niños, por supuestísimo, vaya por delante. Todo mi respeto para esos niños y niñas, los que hay que proteger su anonimato, pero tenemos que empezar a frenar esta práctica porque está vulnerando muchísimos derechos, incluidos los de estos niños. La ley que proponía Ciudadanos hablaba de eliminar cualquier dato en la inscripción en el registro de la que se pudiera deducir el origen de esos niños. Eso es vulnerar un derecho de nuestro ordenamiento
y que además se protege mucho y se trabaja mucho con las familias en el caso de niños adoptados y niñas adoptadas. Entonces, y además estas familias no pasan ningún tipo de control como de entrevistas, de test, de valoraciones de idoneidad como pasan las familias adoptantes. Al igual que pasa con las entidades de adopción, que son profesionales que están controlados como debe ser por la comunidad autónoma, está todo muy bien organizado y controlado y revisado, requete supervisado, y sin embargo estas empresas puede ser cualquiera el que las esté gestionando y estamos hablando de infancia. Entonces esto es muy peligroso y se debe con sus dificultades y sabiendo que hay niños en medio y que hay que ser muy respetuosos con esos niños, no con quien se ha dirigido a esta práctica, también hay que dejarlo claro. Mi respeto es para con estos niños, no para quien utiliza el cuerpo de las mujeres, pues hay que empezar a frenar esto. ¿Y a ellos y a ellas cómo hay que llamarles? Ellos utilizan siempre los eufemismos. El neolenguaje, ¿no? El neolenguaje, sí, que siempre esconde, ¿no? Ese lenguaje que siempre esconde. Ellos se dicen padres intencionales. Que tienen la intención, intencionales no sabemos de qué. Sí. Claro, no. Oye, esto me está recordando no a estas yo un nombre para definirlos. Escucha, estas declaraciones de Ayuso también de tener un hijo de intención, ¿no? Que luego puede ser que no. Lo tengas, dotar de derechos. Bueno, estamos aquí un poco confundidas. Más bien ella. Es la que está un poco... Bueno, yo no la creo muy confundida, fíjate. Es verdad que yo no sé si es que no había pensado muy bien esa medida, bueno, realmente no la había debido de pensar, porque en cuanto le hicieron una pregunta sobre la aplicación de esa medida, no supo por dónde salir y dijo que tenía que reflexionar. Yo creo que cuando uno plantea una medida, la reflexión viene previa, claro, para ver si esa medida es adecuada y plantearla, ¿no? No después de anunciarla públicamente y no saber cómo la voy a aplicar y cómo va a salir eso. Pero a mí me parece que tiene un trasfondo ideológico mucho más peligroso y es que dotar de derechos al no nacido va en la línea que está recuperando a marchas forzadas el Partido Popular, que es cargar contra el aborto, contra el derecho al aborto. Entonces, yo no la encuentro tan inocua. No, es que es para unas ayudas. No. Estás empezando a hablar de derechos, de dotar de derechos al no nacido, y eso es muy peligroso porque va en la línea que ya estamos viendo que está siguiendo el Partido Popular con esas declaraciones que yo no sé qué tienen en contra de las mujeres, de verdad, el Partido Popular, pero que nos dejen en paz, porque entre que las neandertales asesinaban a sus hijos y que en Nueva York se puede abortar después de parir, como dijo el número 2, es que no es una persona que pasaba por allí, es que estamos hablando del número 2 al Congreso del Partido Popular, que lo podemos tener de vicepresidente o de ministro de familia, que son las carteras que les encantan a ellos. Entonces, yo creo, o a Casado, el propio Casado, diciendo que las mujeres un poco tratándonos un poco de incapaces, ¿no? Como si no supiéramos lo que llevábamos dentro, ¿no? O sea, yo creo que es muy peligroso y por eso lo que decía antes de que era crucial, eran cruciales estas elecciones para seguir caminando por una senda de progreso y de mejora de la sociedad, una sociedad mejor, más digna para todas y para todos, o volver, ya no te digo al año 85, es que yo me veo muchísimo más atrás. Y los otros que están ahora cambiando el rumbo de la agenda política y les estamos haciendo la campaña y esos son todavía más neandertales. Yo he tratado de hablar poco de ellos, no le vamos a dar, porque no le quiero hacer mucho, porque es verdad que le damos hay que preocuparse. Le damos importancia al final, pero es verdad lo que dices tú, que no podemos pasar de largo porque ya no lo dicen, ya lo hacen y hay una comunidad autónoma en la que están marcando la agenda política realmente. A mí me aterroriza ver cómo hemos pasado en una comunidad que te podía gustar más, te podía gustar menos, pero tenían unas leyes pioneras en España, una ley de violencia de género aprobada en junio, que era fabulosa, que aplicaba el convenio de Estambul, hablaba de feminicidio, recogía muchos tipos de violencia, era pionera al final en todo el territorio nacional. Tenían una ley de educación en igualdad, sus materiales los copiábamos, bueno, o los cogíamos para trabajar en todas las comunidades. Y hemos pasado de eso a poner de portavoz de
la Comisión de Igualdad en el Parlamento andaluz al odiador de las mujeres, al juez Serrano, a un misógino, negador de la violencia de género y además a entrar ya en ese juego de que el otro día ya hablaban sobre que se plantean seriamente, y aquí yo pongo el dedo y señalo a PP y a Ciudadanos también, porque si quiere poner de perfil, y ahí están, hablaban de modificar la ley de violencia de género. O sea, esa ley, pasamos de esa ley pionera que aplica el Convenio de Estambul mejor que ninguna comunidad, a una ley en la que hablaban de incluir violencia doméstica, violencia hacia niños, violencia hacia ancianos, que es diluir el concepto de violencia de género y negarlo al final, negar que nos matan por ser mujeres y dificultar que se pueda luchar de manera adecuada contra esta lacra y bueno, pues al final devolverlo al ámbito privado, que es lo que ellos buscan, ¿no? Que costó tanto sacarlo del ámbito privado y que fuera un problema social. Y sobre todo porque hubo una mujer valiente que siempre está en nuestros corazones, Ana Orantes, que pagó con su vida. Es que hay mujeres que han pagado con su y que vida la siguen como pagando, Ana. Entonces, me parece una traición. Yo a veces me pregunto, las mujeres del PP en general y las del PP en Andalucía en particular, cuando oyen estas cosas, ven que al juez Serrano se le da esa portavocía de igualdad, ven que después de tantos años, porque yo he visto a Dolors Montserrat firmar el Pacto de Estado contra la violencia de género, no de otras cosas, no contra niños. El PSOE estaba haciendo una ley de violencia contra la infancia, pero en otra ley, porque el origen y las necesidades y los instrumentos son otros. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de lo que está pasando en su partido, de lo que están haciendo en Andalucía? ¿Les parece bien que se mezcle, que se niegue, que se hable de violencia doméstica otra vez con lo que costó que fuera un problema social de todos y de todas? ¿Les parece bien que mujeres como Ana Orantes, andaluza además, que se dejaron su vida por denunciar socialmente, que fue un antes y un después para nuestra ciudadanía, su relato, ¿les parece bien eso? Que volvamos a aquello, que la lucha de aquellas mujeres se quede en el camino. Pues yo desde luego, y el Partido Socialista va a batallar, va a plantar batalla siempre contra eso, desde luego, como el hashtag de ni un paso atrás, con nuestros derechos no se negocia. Con eso se nos acaba el tiempo, da gusto cuando estás hablando y estás en esa sintonía tan maravillosa. Así que me gustaría que despidieras el programa lanzando un mensaje, pero de lo bonito que es el feminismo, ¿no? Porque siempre se nos dice que somos unas amargadas, unas aburridas, unas dictadoras. El otro día, ¿te acuerdas en el debate? Unas dictadoras del género, unos aquelarres, aquelarres. Ay. Bueno, que el concepto de bruja a mí no me desagrada para nada. Pero para todas nuestras televidentes y ellos también, ¿por qué hay que ser feminista, Lorena? Me gustaría plantearlo a la inversa. Quien se dice que no es feminista, ¿por qué? Porque el feminismo no lucha contra los hombres, lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Nada más y nada menos. ¿Qué hay más justo que toda la ciudadanía seamos iguales? Quien no se define feminista es que no quiere la igualdad, no quiere una sociedad mejor para esa persona también, porque parto de la empatía, de la solidaridad, y quieres que la persona que tienes a tu lado sea igual. Al final es felicidad para todos, es dignidad, es justicia. ¿Quién no quiere una sociedad así? Más democrática, avanzar en la democracia. Mientras que no alcancemos la igualdad plena, no habrá verdadera democracia. ¿Quién no quiere una sociedad así? Es el movimiento pacífico. Es un movimiento pacífico que no va contra nadie, hay que dejarlo muy claro. Que no va contra nadie, que no va contra los hombres, que lo único que queremos es transformar la sociedad para hacerla mejor para todos, pero también para todas principalmente, porque somos nosotras las que sufrimos las discriminaciones y violencias, pero también para todos. Nos va a hacer más felices y mejores a todos y a todas, y más dignos. Pues eso, con dignidad, con felicidad, con valentía. Muchísimas gracias, Lorena Morales. Toda la suerte del mundo. Gracias. Que sigamos siempre para adelante y siendo mujeres de frente, que ya bastante hemos estado en segunda línea. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por habernos seguido. Nos vemos en nada.